¿Están listos y preparados para la batalla? Recordemos dónde estamos, en segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 18. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 18, y nos quedamos ahí en la frase: y vosotros me seréis hijos e hijas. Ahí estamos, y ahí estamos meditando. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora con respecto a esta frase? ¿Qué es lo que hemos aprendido escudriñando las Escrituras? Que Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Que Él derrama su espíritu tanto sobre hombres como sobre mujeres. ¿Están de acuerdo con eso, sí o no? Vimos una cantidad enorme de pasajes donde realmente se demuestra que Dios no hace acepción de personas. Dios bendice a los hombres, pero Dios bendice también a las mujeres. Dios salva a los hombres, pero salva también a las mujeres. Dios no hace acepción de personas por su color de piel ni por su género, sea masculino o femenino. Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Ahora lo que estamos es dilucidando, viendo, investigando, a ver si Dios puede usar a las mujeres. Porque ustedes saben que hay iglesias y hay hermanos, pastores, que enseñan que las mujeres solo pueden ser usadas para limpiar en la iglesia, en todo caso para cuidar de los niños, pero que la mujer no puede enseñar, no puede hablar, no puede prácticamente, no puede decir esta boquita es mía. Entonces estamos investigando la palabra y ya vimos algunos textos en las Escrituras donde vimos que Dios usó, y además usó en puestos de responsabilidad a algunas mujeres. Y si lo hizo unas veces, lo puede seguir haciendo, ¿sí o no? ¿Hay algo que limite a Dios? No hay nada que limite a Dios. Nos quedamos la semana pasada hablando de una profeta llamada Hulda. ¿Recuerdan la historia? ¿Verdad? Cuando el rey encuentra el libro, el sacerdote encuentra el libro, se lo lee al escriba, el escriba se lo lee al rey y el rey dice: quiero saber la palabra de Dios sobre esto, ¿no? Quiero saber qué tengo que hacer. Buscar. Y curiosamente no es a través del sacerdote, no es a través del escriba, que eran doctos, entendidos en las Escrituras, ¿no? No es a través de ellos que Dios hablaba al rey y al pueblo, sino a través de Hulda, a través de la profeta, de la profetisa. Eso lo vimos en Segunda de Reyes, capítulo 22, del 3 en adelante, ¿verdad? ¿Cuántos habían oído hablar de Hulda? Poco, ¿verdad? Ángela sí había oído hablar, bueno, por lo menos uno. Pero realmente muy pocas personas predican sobre Hulda o hablan sobre Hulda, ¿verdad? Muchos no quieren ni oír hablar de ella, más bien. Porque lo que muchos predicadores quieren creer son las tradiciones que les han enseñado. Pero muchas de las cosas que se creen y que se enseñan no tienen fundamento bíblico. Y por eso nosotros tenemos que investigar la palabra de Dios para ver si lo que enseñamos desde el púlpito es o no es verdad conforme a las Escrituras. Porque es importante que nos aseguremos de eso, ¿ok? Esta semana me escribía una hermana, no recuerdo de dónde era, no sé de qué país. Me decía que, bueno, ella se convirtió al Señor hace 3 años, estaba en una iglesia y el apóstol, una de las primeras cosas que les había dicho, nada más conocerles, fue que al apóstol nunca jamás se le puede cuestionar. Lo que diga el apóstol, eso es palabra de Dios. Bueno, es una verdadera burrada. Eso es mentira. Primero porque no hay apóstoles hoy. Y segundo porque la palabra
que es predicada debe ser cuestionada. Y tenemos nosotros justamente el pasaje de Hechos, capítulo 17, del 10 al 11, donde se habla de que los que estaban en Tesalónica, ¿verdad?, en Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque escudriñaban cada día las Escrituras para ver si lo que les predicaban era correcto. Y ahí el Espíritu Santo está alabando el espíritu, la actitud de la gente de Berea, que cuestionaba lo que se les predicaba. Hay que cuestionar. Ustedes tienen el deber de cuestionar si lo que yo les enseño es correcto o no lo es, si tiene fundamento bíblico o no lo tiene. Si tiene fundamento bíblico, ustedes deben creerlo. Si no tiene fundamento bíblico, ustedes me tienen que decir, pastor, eso no es correcto, y me tienen que enseñar por qué. ¿Ok? Me tienen que decir, no, porque la Biblia dice esto o aquello, ¿vale? Pero la palabra que es predicada debe ser cuestionada. Primera de Corintios 14, 29 dice, los profetas, es decir, los que predican, hablen por 2 o 3, dice, y los demás juzguen, es decir, disciernan, entiendan si realmente es o no es correcto lo que están diciendo. ¿Amén? Bien. La Biblia nos habla también, por ejemplo, en Isaías capítulo 8, vamos a ir a Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8, versículo 3. Ahí Isaías está hablando, Isaías capítulo 8, versículo 3. Dice, y me llegué a la profetisa, quiere decir, se acostó con su mujer, ¿ok? Me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Mehasalal-Hasbaz, porque antes que el niño sepa decir, Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Es decir, Dios le había dicho a Isaías, mira, ve, acuéstate con tu esposa, ella va a concebir, va a tener un hijo, y antes de que el niño aprenda a hablar, van a venir a Siria y se va a llevar toda la riqueza de Israel. Y así sucedió. Ahora, lo interesante de este texto es que Isaías tenía una esposa que también era profeta. Dice, y me llegué ¿a quién? A la profetisa. Su esposa era profeta igual que él. Algunos dicen, burlándose, ¿no?, de estos temas en las redes sociales, decía uno, ¿acaso la mujer del médico es médica? Y ciertamente no lo es, ¿verdad? Porque para casarse con un médico no hace falta estudiar medicina. Un médico puede ser médico y su esposa no. ¿Es cierto o no? ¿Verdad? Por tanto, dicen ellos, por tanto, la mujer del pastor no es pastora. Ahora, ¿podemos nosotros interpretar las cosas del reino de Dios por lo que hace el mundo? No debiéramos. En el reino de Dios hay muchas paradojas, ¿verdad? Ahora, es importante entender, muchas mujeres de pastores, quizás no todas, pero muchas mujeres de pastores conocen la palabra de Dios tan bien como sus esposos, y en algunos casos incluso mejor que sus esposos. ¿No es la capacitación lo que hace que pueda servir? Si la esposa del médico ha estudiado medicina, ¿no será también doctora? ¿Sí o no? No porque sea la mujer del médico, sino porque ha estudiado lo mismo que el médico. ¿Es cierto? Si la mujer del pastor estudia lo mismo que el pastor, ¿podrá ella ejercer lo mismo que el esposo? ¿Por qué no? Lo que pasa es que la gente utiliza argumentos, razonamientos para contradecir la verdad de las Sagradas Escrituras. Pero vamos a ver cómo la palabra de Dios se encarga una y otra vez de darnos textos abundantes
para demostrar que Dios usa lo mismo a las mujeres que a los hombres, y a los hombres lo mismo que a las mujeres, que Dios no hace acepción de personas. Algunos dirán, bueno, pero es que todos los textos que hemos visto son del Antiguo Testamento. Y es verdad, hasta aquí los pasajes que hemos visto han sido del Antiguo Testamento. Sin embargo, también el Nuevo Testamento muestra a mujeres, menciona a mujeres en puestos de responsabilidad en la iglesia. Como por ejemplo, vamos a ver algunas. Lucas capítulo 2, versículos 36 al 38. Lucas capítulo 2 del 36 al 38. Estaba también allí Ana. ¿Qué era Ana? Profetisa, hija de Fenuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 87 años, había vivido con su marido 7 años. Es que, no, porque después va a mencionar los 80 y ya yo me adelanté. Eso es lo malo de conocer la Escritura, que te adelanta. Pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Bueno, quizás aquí tengamos la primera predicadora del Evangelio, Ana, una profetisa que tenía ya 100 y pico de años, ¿ok? Porque por muy joven que se casara, tenía que tener por lo menos 14, 15 años, más los 84 de viudez, más los 7 de casada, 100 y pico de años. Esta mujer estaba en el templo día y noche sirviendo, dice ahí, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones, y ella estaba esperando ver al Mesías prometido, la redención de Israel. Hablaba a todos del niño. Cuando vio a Jesús, ella empezó a hablarle a todo el mundo de que había visto al Mesías. Por eso digo, la primera predicadora del Nuevo Testamento es una mujer. Antes de que Jesús pudiera hablar, porque aquí tenía 8 días, antes de que pudiera hablar, ya había quien estuviera hablando por él. ¿Ok? Ana, una mujer que estaba sirviendo a Dios día y noche. También se nos habla en el Nuevo Testamento de aquellas mujeres que seguían a Jesús en su ministerio y le servían. Mateo capítulo 27, versículos 55 y 56. Mateo 27, 55 y 56. Quiero que alguien que lo encuentre lo lea en voz alta, despacio y fuerte. Mateo 27, 55 al 56. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviendo, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Amén. Así que estas mujeres habían seguido a Jesús desde Galilea. ¿Para qué? Para servirle. Claro que me imagino yo que Jesús le diría, no, vuélvanse para su casa porque a mí solo me pueden servir hombres. ¿No? ¿Le dijo eso el Señor? ¿O se dejó servir por mujeres? ¿Verdad? Había mujeres que servían a Jesús en su ministerio. Le siguieron y curiosamente fueron las últimas personas que estuvieron cuando Él estaba terminando su ministerio, fueron las mujeres que estaban allí al pie de la cruz.
¿Estaba haciendo Jesús mal por dejar que las mujeres le sirvieran? Indudablemente que no. Ahora, ¿por qué hay quienes quieren prohibírselo? ¿Por qué hay quienes quieren negar a la mujer el derecho de poder servir a Dios? Lucas nos habla de 4 hijas doncellas que tenía Felipe, el diácono que después fue evangelista. Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21. Mire, una doctrina no se puede sostener sobre un solo pasaje bíblico, pero son muchos los que estamos viendo, ¿eh? No es uno ni dos, estamos viendo muchísimos pasajes. Hemos visto muchos en el Antiguo Testamento y ahora vamos a ver muchos en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 21, versículos 8 y 9. ¿Quién lo quiere leer en voz alta? Entramos, llegando a Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, y nos hospedamos con él. El 9. Este tenía 4 días de consejo que profetizaba. Hasta ahí. Miren, Felipe el evangelista, que era uno de los 7. Esto es una referencia a los 7 diáconos que fueron los primeros nombrados en el libro de los Hechos, ¿verdad? Capítulo 6. Bueno, pues este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Ya hemos explicado una y otra vez que profetizar es exponer la palabra de Dios, exponer la voluntad de Dios, transmitir la voluntad de Dios al pueblo. ¿Ustedes creen que ellas solo le profetizaban a las chicas o profetizarían también a los hombres? Eran profetas. Cualquiera que quisiera consultar la palabra de Dios iba a ellas y ellas le profetizaban en nombre del Señor. Estas mujeres profetas no eran profetas en el mismo sentido de los profetas que escribieron el Antiguo Testamento, sino como personas que Dios usaba para edificación, consolación y exhortación en un periodo de tiempo en el que todavía la Biblia no estaba terminada, y por eso era necesario que cuando alguien quería consultar a Dios, pues Dios permitió o se manifestó a través de este don de la profecía, ¿no? Ahora bien, Primera de Corintios capítulo 14, Primera de Corintios capítulo 14, vamos a ver ahí un pasaje que es interesante porque versículo 31. Quiero que presten atención porque, como ustedes saben, yo estoy mal de la vista y a veces me equivoco leyendo. Porque podéis profetizar todos menos las mujeres, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿No? ¿No dice eso? Porque podéis profetizar los hombres, uno por uno. ¿No dice? ¿No? ¿También las mujeres? En la iglesia cristiana también las mujeres profetizaban. Lo estamos viendo, ¿verdad? Dios hablaba no solo a través de los hombres, sino también a través de las mujeres. Porque Dios no hace acepción de personas. Habría que preguntarse si realmente Dios estaba haciendo algo malo ahí. ¿Estaba Dios equivocándose al dar palabra a través de las mujeres? ¿Permitiendo que las mujeres hablaran en su nombre? ¿Estaba Dios haciendo algo malo? Yo creo que no. La iglesia no es, y esto es muy importante entenderlo, la iglesia no es una comunidad masculina. ¿Ok? La iglesia es una comunidad de todos los cristianos. Y las mujeres también son cristianas. ¿O no? ¿Tú eres cristiana, Diana? ¿Sí? ¿Tú eres cristiana, Patricia? ¿Sí?
¿Están equivocadas o realmente hay cristianas en la iglesia? La iglesia es una comunidad donde hay hombres, pero también mujeres. Bueno, la mitad o más de la mitad de la iglesia son mujeres. La mitad o más de la mitad. Porque hay muchas iglesias donde hay más mujeres que hombres. ¿No creen que ya va siendo hora de que nos tomemos la molestia de investigar las Sagradas Escrituras para ver si lo que nos han enseñado es verdad o no? ¿No creen que ya es hora de tomarse en serio estos temas y decir, bueno, a mí me han enseñado que no, pero a ver qué dice la Biblia? Ir a la Biblia como estamos yendo, buscar un texto y otro texto, un pasaje y otro pasaje, ver en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, a ver qué dice Dios. Porque lo importante no es que diga la iglesia, que diga la denominación, que diga el pastor, no, lo importante es qué dice Dios. Eso es lo verdaderamente importante. Y si cuando nosotros vamos a las Escrituras nos encontramos no con un pasaje, sino con multitud de pasajes que nos dicen que Dios usa también a las mujeres, nosotros tendríamos que decir amén y punto, y se acabó. Dios puede usar lo mismo a los hombres que a las mujeres. El libro de los Hechos confirma algo interesante. Vamos a ir al capítulo 8, versículo 12. Hechos 8, 12. Me gustaría que alguien lo lea en voz alta, despacio y fuerte. Hechos 8, versículo 12. ¿También mujeres? Qué cosa más curiosa, ¿no? Es evidente que se convertían hombres y mujeres. Y se bautizaban hombres y mujeres. Y desde el principio de la iglesia, también los hombres y las mujeres eran perseguidas. Hechos capítulo 8, fíjese en el versículo 3. Ahí habla de un perseguidor de la iglesia terrible. ¿Qué dice ahí? Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres, a las mujeres no. ¿Sí? ¿También? Hombres y mujeres, y los entregaba en la cárcel. Porque ambos eran personas de fe y ambos se dedicaban del mismo modo a compartir esa fe con otros. Y a Saulo eso no le gustaba. Por eso trataba de cogerlos y de meterlos en la cárcel. Fíjense en el capítulo 22 de Hechos de los Apóstoles, Hechos 22, versículo 4. Dice Pablo, ¿qué dice ahí? ¿Alguien que no haya leído? No, prendiendo. Fíjese, los prendía y los metía en la cárcel, tanto a hombres como a mujeres. Está hablando del cuerpo de Cristo, y es que ambos eran mártires potenciales. ¿Podría Dios negarle a la mujer el poder servirles? Yo creo que no. Con la Biblia en la mano no podemos decirlo. Vamos a ir a Romanos capítulo 12. Y aquí, miren, vamos a ir paso a paso, porque es importante. Yo quiero que ustedes entiendan por qué les cito este pasaje. Romanos capítulo 12, versículo 3. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor lo siguiente: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí
con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mire, Pablo está diciendo, señores, seamos inteligentes, ¿vale? No nos creamos unos superiores a otros. Es que yo soy hombre, es que tú eres mujer. A ver, pensemos con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y yo pregunto, ¿Dios repartió la fe solamente entre los hombres? ¿O también repartió fe a las mujeres? ¿Verdad que sí? Pues vamos a seguir leyendo. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos ¿qué? Un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Claro que las mujeres no forman parte del cuerpo de Cristo, ¿no? ¿O sí? Bueno, vale. Vamos a considerar que las mujeres formen parte del cuerpo de Cristo. Pero las mujeres no tienen función que desarrollar, ¿no? ¿O sí? ¿Hay algún miembro en el cuerpo que sea inútil y no sirva para nada? No. Dice, son muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Las mujeres también tienen función que desarrollar? Claro. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, pero todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo, y aquí es donde viene lo importante, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. ¿Quién da los dones? El Espíritu Santo. 1 Corintios 12, ¿verdad? Repartiendo cada uno a particular como Él quiere. Y a este es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro por el mismo Espíritu. ¿Ok? De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de fe, o el del servicio en servir, o el que enseña la enseñanza, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, aquí lo que Pablo nos está diciendo es que si alguien tiene un don, tiene que ejercerlo. Si alguien recibe un don de profecía, tenía que usarlo. Si alguien recibía un don de servicio, tenía que ponerse a servir. Si alguien recibía un don de enseñanza, tenía que ponerse a enseñar. Porque el don, la gracia que te es dada, te da la responsabilidad de edificar el cuerpo de Cristo por medio de ese don que te ha sido dado. Así que si una mujer recibe la capacidad para enseñar o para predicar, ¿por qué no podrá hacerlo? ¿Alguien tiene alguna objeción? Dios no se equivoca. Evidentemente, Dios no se equivoca. Se equivocan los hombres que no se detienen a escudriñar las Escrituras. Pero es evidente que aquí se nos enseña y se nos dice una y otra vez. Primera de Pedro, capítulo 4. Nosotros conocemos muy bien el versículo 11, ¿verdad? Primera de Pedro 4:11, ¿qué dice? Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿conocen el versículo 10? Nos pasa a veces, ¿verdad?, que nos aprendemos un texto de memoria, pero no conocemos el que hay delante o el que hay después. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Díganme ustedes, si una persona recibe un don, un talento, y no lo usa, ¿recibirá la aprobación de Dios? No. ¿Recuerdan la parábola de los talentos, verdad? Cómo Jesús llamó la atención sobre aquellos que no pusieron en marcha su talento. Lo guardaron, lo escondieron.
¿Tienen las mujeres que guardar sus talentos o tienen que ejercerlo? Según lo que el apóstol Pedro nos enseña aquí, cada uno según el don que haya recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores. Un administrador no es el dueño de lo que administra. El administrador es alguien a quien se le delega una labor, pero después va a tener que rendir cuentas. Es un mayordomo que tiene un señor al que tiene que rendir cuentas. Y si tú recibes un don de parte de Dios y no lo usas, vamos a suponer, pues no sé, que Alejandra, por ejemplo, recibe un don de canto y canta como los ángeles, pero no quiere. Ella dice, no, es que me da vergüenza, es que yo soy tímida, es que no quiero subir ahí, es que... Vamos a suponer, no es así, no es que... Yo no sé si lo tendrá o no y lo está guardando, pero bueno, estoy poniendo un ejemplo. Pero si lo hiciera así, ¿ustedes creen que estaría haciendo bien? No, porque la gracia que nos es dada no se nos da para guardarla, no se nos da para nosotros, se nos da para ministrarla a los demás. Lo que Dios nos da es para que lo compartamos, es para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Amén? ¿Están de acuerdo o no? ¿O me estoy equivocando? ¿Ustedes qué creen? Si me equivoco, por favor avísenme. Yo no quiero equivocarme. Estaría desobedeciendo, claro. Si Dios da un don de predicación a una mujer, ¿no podría administrarlo porque es mujer? ¿Por el hecho de ser mujer debería guardarlo? ¿O debería, como dice la Escritura, ministrarlo? La capacitación espiritual, es decir, la posesión de una capacidad sobrenatural que Dios te da, te pone en la responsabilidad de ejercerla. Si Dios te da un talento, un don, te pone en la responsabilidad de ejercer ese don. No es si tú quieres, sino que debes hacerlo. Porque el don no se te ha dado para ti, ni para que negocies con ese don, sino para que edifiques el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. Como está escrito, 1 Corintios 14, 26. 1 Corintios 14, 26. ¿Lo tienen? ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, solo el pastor puede hablar doctrina y los demás cállense la boca, porque él lo hace para la edificación. ¿No? ¿Por qué me miran así de raro? ¿Puede haber en una iglesia otras personas que también reciban dones o no? ¿Sí? ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos los dones que tenemos en esta iglesia? Ahí dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Aun cuando aquí en este pasaje se nombran ciertos dones que ya no están presentes en la iglesia, pero es evidente que no solamente hay un don. El pastor tiene el don de la predicación y punto. En esta iglesia predican muchos hermanos. Predican otros hermanos y hermanas. Y es importante que aquellos que pueden hacerlo asuman la responsabilidad de hacerlo. ¿Sí o no? A algunos les cuesta decir amén. Porque dicen, bueno, vamos a poner a mí a predicar y orar.
Hay algunos que todavía están aprendiendo y ya deberían ser maestros. Pero si tiene el don, si tiene la capacitación, es para ejercerlo. Y esto es así. Algunos de estos pasajes que nosotros hemos visto hasta ahora en el Nuevo Testamento, ¿hacen diferencia entre hombres y mujeres? Ninguno. ¿Alguno limita a la mujer para poder servir en la iglesia? Ninguno. El caso de Ananías y Zafira, ¿recuerdan ustedes en Hechos capítulo 5? Cuando Ananías y Zafira, ¿verdad?, vendieron una heredad y trajeron parte del dinero y lo entregaron a los apóstoles. Estos eran unos carnales que querían hacerse pasar por espirituales. ¿Ok? Entonces les preguntó el apóstol Pedro, ¿y esto es todo lo que os han dado por esa propiedad que habéis vendido? Y Ananías le dijo, sí, esto es todo. Y Pedro le dijo, mentiroso, ¿por qué has pretendido engañarme? ¿No era tuya? Si la quería para ti, habértela quedado. Y si querías traer algo, ¿por qué has mentido? Al mentir, has mentido al Espíritu de Dios. Y Dios lo mató en ese mismo momento. Ustedes saben que hay falsos predicadores que usan ese pasaje para asustar a la gente y sacarle el dinero. Sin vergüenza. Bueno, pues, ¿qué pasó con la mujer, con Zafira? Pedro le preguntó, ¿habéis vendido la heredad por tanto? Por lo que le había dicho Ananías. Y Zafira dijo, sí. Entonces Pedro le dijo, menos mal que tú eres mujer, si no, te pasaría lo mismo que a tu marido. ¿Sí? ¿No? No. Asumió la misma responsabilidad. Hombres y mujeres tenemos la misma responsabilidad moral delante de Dios y de la iglesia. Hombres y mujeres. No, pero es que el hombre es el cabeza del hogar, es cierto. Ese es el orden establecido por Dios, punto. Y lo respetamos. Pero eso no quiere decir que el hombre tenga toda la responsabilidad y la mujer ninguna. No es así. Hombres y mujeres tenemos la misma responsabilidad moral delante de Dios y de la iglesia. Y si Dios puede usar al marido, también puede usar a la esposa. Un caso notorio es el de Priscila y Aquila, ¿verdad? Vamos a ir a Hechos capítulo 18, Hechos 18, versículo 24. Dice ahí, Hechos 18, 24, dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras, conocía bien la palabra. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Así que no conocía el evangelio completo, conocía solamente el llamado al arrepentimiento que hacía Juan el Bautista, ¿verdad? Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron, ¿quién? Priscila y Aquila. Esto era un matrimonio que le vamos a ver más adelante colaborando con el apóstol Pablo en su ministerio. Dice, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Qué hicieron aquí? Le dijeron, mira Apolo, ven, vamos aparte, te vamos a dar un curso intensivo de preparación al ministerio. Y fue lo que hicieron. Lo sentaron y le dijeron, mira, esto no es así, esto es de esta manera, tienes que tener en cuenta que la Escritura dice esto, pero que Juan predicaba esto, pero que Jesús predicaba esto otro. Y le dieron un curso intensivo de preparación al pastorado, de preparación al ministerio de la palabra, a la exposición, a la predicación, al evangelismo. Lo prepararon. Ahora yo quiero que se fijen bien. ¿A quién nombran primero?
¿A la mujer o al hombre? Eso no era normal en aquella época. Citar a la mujer antes que al hombre no era normal. ¿Por qué lo hace Pablo? Cuando eso puede suponer una ofensa para el esposo, para Aquila. ¿Por qué? No Pablo, perdón. Lucas, que escribe esta porción de la Escritura. ¿Por qué Lucas, que era un historiador, que era médico, que era un hombre culto, que conocía bien la cultura hebrea, por qué pone, y la cultura griega, por qué pone a Priscila por delante de Aquila? Bueno, la mayoría de los teólogos creen que es porque Priscila tenía mayor peso en el ministerio que su propio esposo. Es decir, que ella estaba más preparada que él. Y esto puede suceder porque hay mujeres muy bien preparadas en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. ¿Sí o no? Las hay. Y a lo mejor puede casarse con alguien que no esté tan preparado como ella. Pero son un marido y juntos sirven al Señor. Y esto es lo que vemos aquí en este pasaje. La vemos involucrada en el ministerio, preparando obreros, lo cual sin duda demuestra la relevancia de su ministerio. Fíjense en Romanos capítulo 16, cuando Pablo está haciendo salutaciones. Romanos 16, ¿no se oye bien? Sí, la pila. ¿Y ahora? ¿Sí? Bueno, son los gajes del director. Decía que en Romanos 16, versículo... bueno, yo es que todo este capítulo es interesantísimo. Pero en este capítulo que el apóstol Pablo se está despidiendo de la iglesia de Roma, va a citar a unas pocas de mujeres. Fíjese, versículo 1. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Ella es diaconisa. Diaconisa significa sierva. La palabra que aparece en el original es sierva, los que sirven, ¿ok? La cual es diaconisa la iglesia en Cencrea. Pero fíjense lo que dice el apóstol Pablo a continuación: que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. O sea, Pablo está reconociendo la importancia de esta hermana llamada Febe en la obra del Señor. Una mujer que estaba sirviendo a Dios y que Pablo le da reconocimiento público. Fíjense en el versículo 3, ¿a quién tenemos? Otra vez a Priscila y Aquila. Siempre la mujer antes que el hombre. Antes era Lucas, ahora es Pablo quien lo hace. Priscila y Aquila. Es decir, tenemos aquí como Pablo realmente dice: mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Es decir, Priscila y Aquila eran pastores y tenían una iglesia que se reunía ¿dónde? En su casa. Priscila y Aquila, juntos en el ministerio pastoral. Algo que muchos no quieren reconocer, pero aquí está. Así de simple. Versículo 6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Y en el versículo 7, Junias. ¿Ok? Mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Es decir, se convirtieron antes que el apóstol Pablo. Y además eran muy estimados entre los apóstoles. Versículo 12. Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor.
Saludad a la hermana, a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Fíjese que todas estas son mujeres y todas estaban trabajando en la obra de Dios. Y están en el Nuevo Testamento, trabajando en la iglesia de Jesucristo. Y hay quienes quieren negar esta realidad. Hay quienes quieren negar que la mujer tenga un papel fundamental en la vida de la iglesia. Versículo 13. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía, dice Pablo. Pablo la tenía como si fuera su propia madre, la madre de Rufo. Versículo 15. Saludad a Filólogo, a Julia, dice a Nereo y a su hermana. O sea, que todos estos eran colaboradores de la obra del Señor. Así que no cabe la menor duda de que la mujer tiene un papel importante en la vida de la iglesia, en la vida práctica. A veces nosotros, se lo comentaba yo a los hermanos que estudian conmigo el lunes y el miércoles, a veces nosotros entendemos, cuando leemos el Nuevo Testamento, por iglesia algo como esto: un local abierto al público donde se reúnen todos los cristianos. Pero la iglesia del Nuevo Testamento no era así. La iglesia del Nuevo Testamento eran grupitos de hermanos que se reunían dentro de las casas. Todos tenían una mentalidad de cuerpo, de que pertenecían a la misma iglesia de Cristo, pero eran diferentes casas, abiertas para la predicación del Evangelio. Y en esas casas, en esos grupos, no había una jerarquía como hoy se entiende por causa de las denominaciones. La Iglesia Católica jerarquizó, además separó a los sacerdotes del pueblo. Al pueblo le llama laicos, a los que trabajan pero no son sacerdotes le llaman laicos. Eso no está en la Biblia. La jerarquía no está en la Biblia. Cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 20 y leemos del 25 al 28, que Jesús dijo: vosotros sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser mayor, hágase como el menor. Amén. Entonces, Jesús no quería ningún tipo de jerarquía en su iglesia. Y nosotros sabemos que ahora sobre los pastores hay otros que son supervisores, y sobre el supervisor está el que... jerarquías humanas. Y dentro de esas jerarquías, cuando la iglesia se institucionaliza, apartan a la mujer. Es mundo de hombre. Los hombres no quieren que la mujer tenga cabida en esa jerarquía. Gracias a Dios, la verdadera iglesia de Cristo no tiene jerarquía. Por eso las mujeres tienen lugar en la obra del Señor. Y las mujeres trabajan igual que trabajan los hombres. Si los hombres predican, las mujeres también pueden predicar. Si los hombres enseñan, las mujeres también pueden enseñar. Claro, algunos estarán pensando, bueno, es que hay ahí un pasaje. Vamos a verlo. Vamos a ir parte por parte viendo esos pasajes o esos argumentos en contra de que la mujer tenga participación en la iglesia. Pero estamos viendo primero el fundamento bíblico, de que en la Biblia no hay fundamento para decir que Dios haga acepción de personas. Los hombres y las mujeres somos iguales. Dios salva a los hombres y salva a las mujeres. Dios da dones a los hombres y da dones a las mujeres. Y Dios llama al ministerio a hombres y llama al ministerio a mujeres. Dios no hace acepción de personas. Todo el libro de los Hechos es una evidencia palpable, viva, del testimonio del ministerio de la mujer en la iglesia. Yo sé que me puedo imaginar algunos que estén viendo esto por internet, que bueno, estarán poniendo el grito en el cielo, ¿no? Porque cuando escuchan algo que no cuadra con lo que ellos creen, de momento ponen el grito en el cielo. No porque no sea verdad lo que estoy exponiendo, que es palabra de Dios, sino porque no cuadra con lo que a ellos le han enseñado. Claro que tampoco se molestan en escudriñar las Escrituras. Yo quiero hacer una aclaración, porque no nos da tiempo de seguir y todavía me queda mucho por compartir. Pero no quiero terminar sin hacer una aclaración.
Yo no creo que una mujer sola, soltera, deba pastorear una iglesia. Creo que debe ser pastoreada por un matrimonio, porque es lo ideal. Dios ha llamado a hombres al ministerio y Dios ha llamado a parejas al ministerio, y lo vemos en la Biblia. Hay situaciones en las que una mujer soltera, bueno, ni un hombre soltero tampoco, no van a poder ejercer el ministerio al 100%. Por eso es ideal que el que quiera ejercer ministerio, sea hombre o mujer, sean casados, porque es la pareja, es el ideal completo. Cuando Dios creó varón y hembra, los creó, dice la palabra, ¿verdad? Yo creo que es una pareja lo que debe pastorear la iglesia, una pareja. Y él tendrá una función y ella tendrá otra, y podrá ser la misma o intercambiarla, da igual, porque dependerá de los dones que Dios le haya dado a él y de los dones que Dios le haya dado a ella. Cada uno de nosotros tenemos los dones según la gracia que nos es dada, y en base a la gracia que nos ha sido dada, nosotros tenemos que ministrar en la voluntad de Dios. Por tanto, decir esto, porque algunos dicen, no, es que una mujer sola, ¿cómo va a poder aconsejar a hombres? No, ni un hombre solo tampoco puede aconsejar a mujeres solo, ¿verdad? Yo para aconsejar a una mujer tengo a mi esposa y la cito cuando ella está, o cuando estamos aquí, que hay un montón de gente delante y no hay problema. Pero evidentemente un hombre solo no puede hacer ciertas cosas, ni una mujer sola tampoco. Pero no hay diferencia entre hombre o mujer. Y es importante tener en cuenta esto. A mí me gustaría de verdad hacer un llamado, especialmente a la gente que nos ven a través de internet, porque después de estos vídeos, hoy he descubierto pues multitud de páginas que están cogiendo nuestros vídeos y los están reproduciendo ellos mismos. Hay páginas donde tú ves y están todos nuestros vídeos, y hay páginas que los están vendiendo. Desde aquí quiero denunciarlo. Es decir, nosotros no vendemos nada. Ya he puesto la denuncia para que los quiten. Pero voy al hecho en sí. Como en internet los vídeos los ve todo el mundo, para aclarar, miren, estudien la palabra de Dios. Esta es la base de nuestra fe. No es el libro de la casa del Nazareno, no es las normas de la UEB, no es las doctrinas de la FIEIDE. Oiga, miren, no es el catecismo de Heidelberg, no es la palabra de Dios. Escudriñen la palabra de Dios, lean y estudien la palabra de Dios, porque realmente aquí es donde está la base, la fuente de toda verdad. Todo lo que no esté bien apoyado en la palabra de Dios no debe ser creído, y no basta con tomar un texto, sacarlo de su contexto como pretexto. Hay que asegurarse de que lo que estamos creyendo aparece no solo en uno o dos versículos, sino en multitud de versículos. Estamos poniendo en una balanza multitud de pasajes del Antiguo Testamento y multitud de pasajes del Nuevo Testamento. Después vamos a ver los que ponemos en el otro platillo, y ustedes van a ver que no tienen peso alguno. Pero eso lo veremos ya la próxima semana, porque no nos da tiempo de más. ¿Alguna pregunta antes de que terminemos? Que se va el tiempo demasiado rápido, yo no sé por qué. Bueno, pues si no hay pregunta, levantémonos y oremos al Señor, porque Él es bueno. Gracias a Dios que nos ha dejado su palabra para que sepamos qué debemos creer. Amén. Que no dependemos de lo que uno piense o de lo que piense el otro. No dependemos de lo que diga este o aquel, sino de lo que Dios dice. Y eso es lo verdaderamente importante. Así que démosle gracias a Dios por su palabra y pidámosle que nos ayude a amarla, que la escudriñemos cada día más. Alguien que quiera orar, por favor.